Buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con cada uno de nosotros. Entramos ante su presencia pidiéndole perdón por cada uno de nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante, Señor. Perdone nuestros pecados, Señor, de pensamiento, palabra y obra, Señor. Dependemos, Señor, en sus manos, Señor, todas nuestras peticiones, Señor, que nosotros proclamamos día tras día, Señor. Gracias, Padre Santo, por no olvidarse de nosotros, Señor, y que aún está la promesa, Señor, sobre la mesa, Señor. Gracias, Padre Santo, porque no somos merecedores, Señor, de tanto amor, tanto infinito misericordia, Señor. Mas, sin embargo, por amor a nosotros, Señor, nos ha dado a su único Hijo, para que nosotros podamos alcanzar gracias ante sus ojos. Gracias, Padre Santo, Padre bendito, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Santos, amén. Sean bienvenidos, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno. Mis amados hermanos, Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. En este día nosotros miraremos claramente que las circunstancias de nuestra vida va encaminada hacia un punto, pero hay a veces que nuestra vida es repentinamente cambiada en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente de estar el día de hoy feliz, contenta, el día de mañana puede estar en angustia, en tristeza, en llanto y desconsolación. Nosotros hablaremos acerca de eso, pero claramente, como lo hemos estado diciendo, estamos tomando los consejos y todas las anécdotas de lo que sucedió en el tiempo de José. José llegó a ser el gobernador de Egipto, mas sin embargo José tenía al mando un grupo de sirvientes, entre ellos a las cuales desempeñaban cargos tan importantes que José personalmente los dirigía. Génesis 44, que ya entramos en el capítulo 44 ya de 2 días atrás, vimos claramente que José manda a su mayordomo de su casa diciendo: llenar el alimento de los costales a estos varones, cuando pueda llevar, y pone el dinero a cada uno en el costal de cada uno. Pero en el versículo 2 hay algo tanto que nos aterra a nosotros, que José mismo, el que siempre le fue fiel a Dios, el que siempre luchó para llevar la justicia, pareciera como que va a ser una injusticia. Pero claramente lo que quiere hacer José es cerciorarse cuáles son los propósitos del corazón de sus hermanos. Por eso dijo: pondrás mi culpa, que es la copa de plata, en la boca del costal del muchacho menor. Con él el dinero, el trigo, y claramente el mayordomo lo hizo según como lo dijo José. Y aquí viene todas las cosas que son cambiadas. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la cual aún no se habían alejado tanto. Dijo José a su mayordomo: levántate, sigue a estos hombres. Cuando los alcances, dile: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Pareciera como que José va a hacer una injusticia, pero más sin embargo lo que quería José, como lo vuelvo a repetir, era ver cuál es el corazón de sus hermanos. De la misma manera como José probó a sus hermanos, Dios a veces hace que nos ocurran ciertas cosas o ciertas circunstancias para que nosotros veamos personalmente, uno, que realmente somos insuficientes, que no podemos confiar ni en nosotros mismos para la salvación de nuestros pecados, para la limpieza de nuestros pecados y para la salvación de nuestras vidas. Siempre nosotros tenemos que recurrir a Cristo Jesús. Un día anterior, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Un día anterior José estaba reunido con sus hermanos, o sea,
le dieron las mejores comidas, los mejores cosas que podría haber en Egipto. José comió con ellos, se regocijaron, etcétera, etcétera. Pero al día siguiente, ¿qué es lo que pasa? El mayordomo deteniendo a sus hermanos por robo. Mis amados hermanos, así como a los hermanos de José les pasó una cosa de hoy a mañana, así nos puede suceder a nosotros. Dice el libro de Mateo 24, 42 y 43, que nosotros no debemos estar durmiendo espiritualmente, que nosotros debemos estar velando siempre, en todo momento, porque no vamos a saber a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y da un ejemplo, pero saber esto, que si el padre de familia supiera a qué hora o qué día o qué mes habría de venir el ladrón, ¿acaso no velaría toda la noche esperando a que el ladrón llegase? Claro, ¿para qué? Para que no le robase. De igual manera, mis amados hermanos, nosotros, el consejo que nos da Dios por medio de su palabra es que debemos estar velando. No importa a qué horas, no importa el momento, no importa el horario, nosotros debemos estar velando espiritualmente, porque nuestra vida puede ser trastornada. No puedo decir transformada, porque esa transformación a nadie le gusta. De que hoy estás bien y mañana te ocurre un accidente y se trastorna tu vida. Todos tus planes se vienen abajo. Por eso les digo claramente, nuestra vida puede ser trastornada de un día para otro, igual como le ocurrió a los hermanos de José. En el Mateo 25 nos encontramos con la parábola de las 10 vírgenes. Vemos claramente que en esa parábola son 10 vírgenes, las cuales las 10 tenían lámparas, las 10 tenían aceite, pero les voy a decir cuál era la diferencia de las prudentes y de las insensatas. De las prudentes era de que no fueron conformistas en el trabajo espiritual que ellas llevaban, sino daban un punto extra. Mas sin embargo, las insensatas eran conformistas. Se conformaban en lo que, en las cosas respectivas a lo espiritual. Decir, oh, el pastor ya me dijo. Ese es un ejemplo. El pastor ya leyó la Biblia. Mis amados hermanos, nosotros no debemos estar esperando a que se llegue los días de ir a iglesia para poder escudriñar las escrituras. No debemos estar esperando eso. Nosotros debemos ser como las prudentes. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Las prudentes, ¿qué es lo que hacían? Eran inconformistas en los asuntos espirituales. No se conformaban con poquito, sino buscaban, analizaban. Tenían un encuentro con Dios. Y no se conformaban con un cierto horario, sino que se extendían. Y las conformistas son de las personas que a veces nomás oramos a la hora de la comida. Oramos una vez al día. A lo mejor es cuando me levanto y cuando me acuesto. Pero durante todo el día me olvido de Dios. Esas son las vírgenes que se conforman. O sea, son personas que son conformistas. Por eso, cuando se durmieron las 10 vírgenes y se escuchó el clamor de medianoche, viene el esposo a salir a recibirlo. Las que fueron inconformistas en los asuntos espirituales tenían doble vasija de aceite. Mas, sin embargo, las conformistas nomás tenían una vasija de aceite. La demora del novio o del esposo tardó tanto que se durmieron de igual manera. La venida de nuestro amado Señor Cristo Jesús nosotros creemos que está tardando, pero no es que está tardando. Dice la palabra del Señor que Él es paciente para que las demás personas no se pierdan, sino se arrepientan y procedan al arrepentimiento, mis amados hermanos.
vemos claramente que de un día para otro puede ser trastornada nuestra vida. Estas 5 vírgenes, horas anteriores a este suceso, estaban felices las 10, contentas, se habían preparado, se habían alistado, prepararon sus lámparas, prepararon el aceite y todo. Mas sin embargo la demora fue tanto que se les terminó el frasco a cada quien de aceite. Pero no contaban que las que eran inconformistas espiritualmente tenían una vasija extra para en los momentos más difíciles. Mas sin embargo las conformistas se conformaron con lo poquito espiritual que ellas profesaban ser. Esto es concerniente. Miren, mis amados hermanos, por eso dice la palabra del Señor, debemos estar velando, no debemos estar durmiendo. Hablaremos un poco de Pedro. A Pedro se le trastornó la vida de un día para otro. Cristo Jesús en la última cena tiene un diálogo con Pedro. En Juan 13, en el versículo 36, Pedro tiene un diálogo con Cristo Jesús. Y le dice Cristo Jesús, a donde yo voy, Pedro, no me puedes seguir ahora, mas después se te dará la orden de que me sigas. Y Pedro se creyó tan autosuficiente espiritualmente que dijo, Señor, ¿por qué si no puedo seguirte ahora? ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Y aquí viene la autosuficiencia propia. Yo daré mi vida por ti. Mas sin embargo, Cristo Jesús, al analizar la autosuficiencia de Pedro, o sea, un corazón empobrecido espiritualmente, mas su boca hablaba exageradamente. Eso es un terrible, no puedo decir pecado, pero esa es un terrible situación o condición que nosotros los hombres a veces tenemos. A veces nosotros somos insuficientes, pero nuestra boca se excede. Que yo hice esto, que yo hago aquello, que yo esto, y que yo esto, y que yo, y que yo, y que yo. Mis amados hermanos, esas bocas que son autosuficientes en cualquier ámbito, en cualquier lugar, en vez de ser edificación para su cuerpo, su alma o su espíritu, viene siendo perjudicial, porque esa boca le está diciendo a esa misma persona, mira, tú no necesitas de Dios, mira, tú no necesitas de Cristo. Ese es un engaño satánico. Por eso claramente Cristo Jesús, al ver la autosuficiencia de Pedro, vanagloria propia, le dice Cristo Jesús, ¿con qué darás tu vida por mí, Pedro? Claramente, al escuchar eso, creo que nuestro amado Señor Cristo Jesús se entristeció porque Pedro estaba siendo orgulloso. No estaba dependiendo de Dios, sino estaba dependiendo de su propia prudencia. ¿Con qué darías mi vida por ti, Pedro? Tu vida por mí. Mira, Pedro, yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ahí Pedro, al único que le ganó o le pudo ganar fue al gallo. Se creía tan autosuficiente que a la única cosa o animal que le pudo ganar es al gallo. Vamos a ver cómo le ganó Pedro al gallo. Si hubiera sido una carrera, Pedro le hubiera ganado al gallo. Mateo 26, Cristo Jesús está en el concilio de los sacerdotes. Anás, Caifás fue llevado ahí, mas sin embargo ahí entró Pedro al patio de ese lugar donde Cristo Jesús estaba siendo
mal enjuiciados, estaban haciendo injustos. Pedro estaba sentado fuera en el patio para ver qué es lo que iba a pasar con su maestro. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos. Lo peor es esto, que cuando tú lo niegas en ti mismo, las demás personas no hacen evidente de que tú hayas negado a Dios. El único que mira tu interior es Dios, y dice el Señor: bueno, me negaste en tu corazón, en tu interior, pero aún tengo la esperanza de que sea rescatado. Pero Pedro se fue más allá. El pecado fue público, rebeldía pública, pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez Pedro, él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. ¿Y qué creen? Que cuando terminó su boca de negar a Cristo Jesús, al instante cantó el gallo. Y lo peor es esto, el remordimiento de tu interior. Pedro recordó que Jesús se lo había profetizado. Antes de que amanezca, Pedro, porque ese fue en la noche cuando Pedro le estaba diciendo: yo mi vida daría por ti. Y nosotros tenemos en cuenta que los gallos siempre cantan en las madrugadas o en las mañanas antes de que salga el sol. Así es que Pedro le ganó al gallo y le ganó al sol. Automáticamente Pedro lo negó, y claramente Pedro se acordó de las palabras de Cristo Jesús, que le dijo: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Su vida fue trastornada de un día para otro. Nosotros debemos analizar eso, mis amados hermanos, porque nuestra vida puede ser trastornada. Nuestra vida lleva un camino, nuestra vida lleva un sendero. Mientras nuestra vida vaya en el sendero de Dios, hacia donde nos lleve nuestro amado Señor Cristo Jesús, todo va bien. Pero para que nosotros estemos siempre en el camino de Dios, siempre debemos estar velando, llorando, ayunando, predicando, enseñando, estudiando, etcétera, etcétera. Estar enfocados en el trabajo del ministerio de Dios. Yo no sé si seas pastor, ministro, laico, etcétera, etcétera, diácono, etcétera. Yo no sé qué es lo que tú eres. Pero sí, lo que sí te digo es de que si no estás velando en oración y ayuno, no estás poniendo nada más en riesgo tu vida, sino la de tus seres queridos. Mis amados hermanos, el libro de Proverbios es sabio al decir, Proverbios 3, 5 al 6, confía siempre en el Señor. No te sientas autosuficiente, porque tú no eres autosuficiente. Nosotros siempre necesitamos de otra persona para realizar un trabajo. Confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia, en tu propia autosuficiencia, en tus propias fuerzas, en tu propio entendimiento. No confíes en tu propio... ¿Qué más les puedo decir? En tu propia persona no confíes. Porque el que confía, su vida puede ser trastornada.
Solamente los que no confían en su propia persona, los que siempre están confiando en Dios, en Cristo. Y si Dios permite, y si Dios quiere, y si Dios me ayuda, y si Dios, y si Dios, y si Dios, y si Dios. Siempre tener a Dios en cuenta en todos nuestros planes, nuestras situaciones, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el Señor, en que todo lo que tú hagas, Él dirija tus caminos, Él dirija tu sendero, Él dirija tu vida. Ahora nosotros estamos comprendiendo que si nos quedamos dormidos, el día de mañana podremos que despertamos y estemos bajo una desgracia. Dios los bendiga, mis amados hermanos, que nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Ese es mi más grande, humilde deseo, que nuestro Padre Celestial no los deje a ustedes y no me abandone a mí. Que nos siga perdonando nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores por naturaleza, pero no por eso vamos a tomar la libertad para el libertinaje. Siempre debemos estar velando de que el enemigo no nos vaya a asaltar, no nos vaya a hacer caer en la tentación. Siempre estar presente que nuestro amado Señor Cristo Jesús está allí para cuando nosotros clamemos, Él actúe.